¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este tercer capítulo de Reacio al Silencio. Recuerden que este podcast trae a gente pues de todos los rubros que está dispuesta pues a aportar algo, a decirnos algo o a enseñarnos algo, ¿no? En esta ocasión tenemos a una mujer bastante preparada y sinceramente me sorprendió su currículum porque pues yo no sé si tengas algún problema que te diga maestra todavía, ¿está bien? ¿O ya o te gustaría que te diga Sí, licenciada o cómo? como tú quieras. Perfecto. Gina, soy Gina. Gina, la maestra Gina, para que no se vea tan... Bueno, gente, resulta que yo estudié sociología en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán y ella me daba clases a mí. Entonces, justamente ella también, bueno, ella es egresada de hecho, de la carrera de sociología en la FES Acatlán. Eso es en la licenciatura, tiene una maestría en el programa de posgrado en Derecho en Política Criminal, igual en la FES Acatlán. También esto lo estoy leyendo para que no me equivoque en absolutamente nada. Eh, Actualmente está cursando un doctorado en estudios del desarrollo, problemas y perspectivas latinoamericanas. Y entre otras cosas, pues ha dado clases de sociología en la UNAM y clases en la UVM. También tiene muchas otras cosas como, por ejemplo, ponencias, ha estado ahí. ¿Has hecho algunos escritos, me parece? Algunas publicaciones, sí. Algunas publicaciones en bastantes libros y bueno, pues precisamente en todo esto pues que ha estudiado la maestra, vamos a empezar como por un poquito el inicio en toda tu carrera, por así decirlo. Eh, ¿Por qué sociología? ¿Por qué decidiste estudiar sociología? Ay, esa es una gran pregunta, ¿sabes? Porque yo no quería estudiar sociología. Ok, Yo hice mi examen para entrar a la UNAM ajá, y de hecho yo quería estudiar medicina, pero en la ok, Marina. Y, y llegué a sociología justo porque antes había cursado un diplomado en teología. Entonces, de ahí en parte a lo que me dedico, ¿no? Mis temas de investigación que son sociología de la religión, porque pues si yo traigo un antecedente de teología y cuando me doy cuenta que hay sociología de la religión, dije, ok, bueno, creo que aquí puedo ok, caber. Y ya en el primer año me fue terrible, era una pésima estudiante. Yo decía, ¿qué hago aquí? No, pues me sacaba 6. La única materia que me iba bien era en matemáticas, en lo que llamamos matemáticas, que es economía y estadística. Eran las únicas materias que iba bien, las que eran de sociales, iba muy mal porque todavía no me considero buena para escribir ajá. y echar choro. Y sí fue así como, Dios, tengo que seguir aquí o Ok, qué a ver, hago. entonces, el diplomado, Pero perdón, ya, que estudiaste, ¿fue antes de la carrera? O cómo? Ok, sí, saliste de la prepa y estudiaste el diplomado. sí, fue antes, sí. Ah, a No, la a la parte par de de la la prepa. prepa. Ok, Ujú, y bueno, a ver, entonces vámonos ujú. Sí, un bueno, poquito más ahí. El, ¿Por qué decidiste estudiar ese diplomado en bueno, yo vengo de una familia tradicionalmente Ajá, ok, católica, sí, me imaginaba. entonces, sí era así como varias cuestiones, ¿no? Que había así como, ¿y por qué una cruz? Y el sufrimiento, ¿y qué onda con la Virgen? Entonces, como mi mamá no tenía respuestas para Ok, mí en ese momento, eh, abrieron un diplomado y mi mamá decidió eh, pagármelo. Entonces fue algo muy chido porque me acerqué a la religión, pero desde otra perspectiva, ¿no? No tanto desde la tradición, sino ya estudiando un poquito más a podríamos fondo. llamarlo un poco más Eh, científica, ¿no? O, mm, o filosófica. hay un tema, digo, la teología, pues si tú llegues, sí es una ciencia, ¿no? Pero ahora que estoy mucho más metida en estas ondas, porque hay
te faltó decir que doy clases también en seminarios para cura. Este, pues más bien creo que es una onda interdisciplinaria donde usas filosofía, donde usas sociología, donde usas derecho. Sí es un poquito más complejo la teología, ¿no? Y así como un método científico, la verdad es que no lo hay, Ah, ok. no se aplica, porque todas son reflexiones teológicas, Y por ejemplo, a grandes filosóficas, rasgos, como qué tipo no ese de tipo de... enseñanzas aprendes ahí. Ah, pues es bien interesante porque las materias que conforman la teología son neumatología, que es todo lo que tiene que ver con el espíritu, cristología, toda la onda de los evangelios, sagrada escritura, desde una hermenéutica eh, muy bien aplicada, teología de la liberación, derecho canónico, mariología, este, ah, escatología, que es todo lo de el fin del mundo, um, Trinidad, antropología teológica, Ok, moral, son algunas de las materias que recuerdo que ok. tomé. Entonces, pues sí es como ir a cada punto de que compone la religión cristiana, específicamente, como irlo desmenuzando desde la tradición, este, la Sagrada Escritura y Ok, la entiendo razón. entonces que es este, como ir poniendo más orden y más detalle, ¿no? A todo lo que es en este caso la religión. Ok, Ujú, sí, ok. de cierto ¿Tú modo. desde cuándo empezaste a dar clases de sociología? ¿Fue literalmente saliendo ahora sí que al titularte o qué año era? Am, bueno, yo termino la carrera y empiezo a ser asistente de investigación. Trabajé en un proyecto del CONACYT con la que fue mi asesora de tesis y pues sí, ¿no? Estaba la incertidumbre que tenemos todos los sociólogos de diablos, ¿no? De qué voy a trabajar. Y pues yo decía, bueno, pues voy a ir a dar clases a secundaria o a prepa, a ver dónde consigo Ajá, trabajo. Y de repente, pues se abrió la posibilidad de dar teoría social en Acatlán. Y justo porque ya me conocían como estudiante y ya habían visto como mi trabajo, para esto ya había ujú. presentado mi tesis de licenciatura, pero yo seguía trabajando en la investigación, fue que me invitaron a dar clases en Acatlán. Y ahí empecé a dar clases. Ok, se me hace muy curioso cómo ibas a una carrera completamente diferente y dices que incluso al principio te consideras mal estudiante. ¿En qué momento cambió eso que dijiste? Porque quiero pensar, con base a todo lo que hemos visto que has hecho, que hubo un punto que dijiste, ya amo la sociología, ¿no? O ya me gusta de perdida. ¿En qué momento cambió pues eso? Cuando conocí la parte de criminología, porque si te Ujú, acuerdas, los primeros 3 años son como tronco común, o sea, como las ujú, bases, sí, las teorías y el método, y ya en el séptimo sí, es la sí, sí. especialización. Entonces, cuando escojo yo sociología y criminología, pues me empiezo a, a aplicar la sociología, porque si los primeros años de formación Ujú. son muy teóricos y acá ya pues lo aplicas a temas específicos, ¿no? Y pues bueno, mi familia es de Durango, yo crecí escuchando narcocorridos. Eh, para mí era muy común ir a visitar a los abuelos viendo todas estas ondas de, sí, se dedica a traficar o es sicario. Entonces fue cuando yo hice así como clic, ¿no? Así como, ahora puedo estudiar algo que es muy familiar para mí con la Ah, teoría. ok, ya no entiendo por qué fue la tesis ajá, justamente fue la Narcocultura. de Ujú. licenciatura, ¿no? Ujú.
Ah, ok, Ajá, ahora sí, entiendo. Sí, pues sí. tenía mucho que ver el entorno, ¿no? En el que estabas desarrollándote y que ya venías desde años y luego pues empezaste a estudiar y sí, sí entiendo completamente ese clic, ¿no? Sí, porque hoy en día es la música regional mexicana con todo esto de los corridos tumbados y todo eso, ya es muy común en Ujú. el ámbito urbano, pero en aquel entonces, cuando yo era joven, este, los que escuchábamos música de banda éramos los menos. Era común en el norte del país, pero aquí en el centro era así como más salsas, y lo que era la música de Ajá, banda, sí, pues sí. incluso hasta una onda eh, peyorativa, ¿no? O sea, escuchábamos ese tipo de Sí, de música. hecho, ujú. Ajá. De hecho creo que eso cambió un poquillo con mi generación porque recuerdo mucho justo eso, los narcocorridos, la banda, como que tuvo un auge y yo lo recuerdo musicalmente mucho entre yo creo 2009 a 2000, habría sido como 16. Yo siento que toda esa temporada como que así que salían canciones y bandas y músicos como demasiado, ¿no? Ya tanto de banda, no nada más a lo mejor de narcocorridos, pero de banda y que sí, que pues, otros que hacían apología a esto, ¿no? Pues yo en el 2011 que termino la carrera es cuando empiezo a escribir la tesis y en el ámbito de la sociología no había nada al respecto. O sea, encontraba todo mi estado del arte pues era de literatura o con referencia a los corridos de la Revolución Mexicana, porque No, pues sí. la narcocultura como tal se estaba construyendo como objeto de estudio, porque finalmente el término narcocultura pues es un constructo que nos remite a todos esos fenómenos relacionados con el narco. Ajá. Y sí, pues sí, soy pionera. Sí, de hecho, ahorita que lo dices, Ahorita ya encuentro. ujú, sí estaba como en pañales, ¿no? Porque es que es Entonces, curioso cómo si nos podemos analizar desde un poco eh, pues las generaciones pues de jóvenes, aunque no sé, tú y yo no nos llevamos tampoco demasiados años, pero soy más chico que tú y aunque no nos llevamos tantos años, yo recuerdo que yo desde la secu ya hablaba, ¿no? Que si las drogas, que si los narcos, pero como dices, no había algo estructurado que dijeras, ay, es que hay libros y hay un mar de información, ¿no? O sea, era como que todo de internet, como entre, como que temas ocultos, por así decirlo, que sí se sabía, que siempre ha estado, sí, pero no estaba objeto de estudio, ¿no? era la moda, Ujú. ¿no? Sí, porque la historia del narco en México, pues está desde la Revolución Mexicana, desde que los chinos vienen y les enseñan a cosechar el opio. Ajá. Pero pues tenemos la época dorada, por decirlo de alguna manera, con los 60, 70, que era alguna actividad muy característica, pero del norte. Todavía no había como esta cuestión de la drogadicción en tan plagada, a lo mejor en unos sectores de la sociedad, sobre todo los de clase alta, pues sí, que la Ujú. cocaína, pero cuando se populariza el consumo de drogas, pues es en los 90, 80, que ya la población común se vuelve un mercado para el narco. Y ahí empiezan a surgir expresiones específicas Ok. dentro de las personas que conviven en Ok, eso. y justamente, Ujú. bueno, lo que hablábamos ahorita de la maestría, que es política criminal, que pues quiero pensar que va arraigado a justamente a esto que ya traías, ¿no? En la mente de decir, oye, voy, visito a mi familia, se habla de esto, ya lo estudié, ya me gradué y ahora que voy a hacer mi maestría, quiero profundizar un poco más, ¿no? De hecho, la tesis de narcocultura entró a un concurso de la ONU. Ok, Este, y la verdad es que es un trabajo que le tengo mucho cariño porque pues fue lo que me permitió salir por primera vez del país, incluso subirme a un ok, avión. Ese trabajo lo presenté en Argentina en su momento. órale. Este,
y sí, sí le tengo mucho cariño No, pues sí, a ese trabajo. totalmente. Ya en la maestría, eh, eh, pues sí, quería seguir con la onda de narco, pero justo pues era el Ajá. 2016 aproximadamente, cuando estudié maestría, y estaba el fenómeno de las autodefensas de Michoacán. Ah, sí, sí, lo recuerdo. Estaban iniciando. Entonces yo hice un protocolo pues para estudiar las autodefensas. Pero ahí pasó algo que, sí, y de hecho también ahorita en el doctorado también cambió, Ajá. porque pues sí, las condiciones, la realidad pues es la que te lleva a generar esos cambios. Eh, las autodefensas estaban en esa fase de criminalización, de que si eran gente del narco o no. Entonces todavía no había un fenómeno consolidado como para que yo pudiera hacer teoría. Y así fue como volteé a ver las policías comunitarias. Ujú. Y me fui a Guerrero a estudiar las policías comunitarias de la alta montaña. Ahí no sé en qué época te di clases a ti, creo que era cuando estaba haciendo la Creo que maestría, sí. Ajá. Sí, más o menos. porque sí, algunos o sea, porque era la par, o sea, yo daba mi materia y estaba haciendo la maestría. Y alguna vez sí me llegaron a decir, maestra, ¿se siente bien? Porque pues sí eran unas chingas Sí, sí. Sí, claro. bonitas, ¿no? Ok. O sea, y miren, gente, lo que es. Y así fue como cambié de tema, porque Sí, 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 te escucho. Ah, se ya, cortó se un cortó, poquito. ¿verdad? Sí. Ok, me decías entonces que te fuiste y, por ejemplo, a irte a estudiar esto, este fenómeno, ¿tú te vas sola? ¿Cómo es eso en la práctica? Ay, también es una... fui a... ¿Cómo se llama? Este lugar, no recuerdo. Empieza con quién. Bueno, consigo ir a Guerrero, consigo la entrevista y el trabajo de campo, o sea, porque pues primero tienes que presentarte y decir qué quieres hacer Sí. y todo eso. Llegué con un antropólogo que era el encargado de una asociación civil que se llama Bell, no me acuerdo del apellido. Y no, sí, ya, así como, no, sí, no te preocupes, aquí te acompañamos a las comunidades. Y justo yo regreso de Guerrero y la semana siguiente es lo de los Ah, 43. ok. Ok, entonces tú me diste clases Eh, como 1 o 2 años después, porque cuando yo, o sea, yo ya había entrado a la FES, pero todavía no llevaba la teoría que tú dabas. Entonces sí fue antes, porque sí no recuerdo que, eh, por ejemplo, te estuvieras durmiendo, ¿no? Que estuvieras súper cansado, así. No recuerdo eso, entonces quiere decir que ya lo habías hecho. ¿No? Ujú. Ok, Y fue lo de los 43 de Ayotzinapa, las cosas en Guerrero se pusieron sí. muy calientes y ya no pude hacer mi Ah, trabajo de ok. campo. Y Ya no pude hacer mi trabajo de campo y entonces tuve que hacer eh, pues el trabajo se enfoca en la criminalización de las policías comunitarias, así como sus métodos de conciliación, ¿no? Ellos le llaman reeducación. Entonces, todo el trabajo se enfocó en analizar esas propuestas, ya no tanto con entrevistas directas, sino más bien fue un trabajo más de comparación jurídica. Pero pues sí, como que las circunstancias siempre, pues te sí, tienes claro, que adaptar, ¿no? claro. Ahorita me decías que, bueno, esto lo estabas haciendo justamente mientras dabas clases. ¿Siempre has dado teoría social? En Acatlán, ajá, en En sociología. Acatlán, sí, sí. En Acatlán también llegué a dar un taller de Ah, ok. investigación muy bonito. Bueno, ¿qué puedo decir? Porque en los talleres de investigación, la ventaja que hay en la UNAM es que la temática tú la Ujú. propones. Entonces yo ahí sí entré, mi taller se llamaba, bueno, di tres.
3 semestres. Este, ese taller, uno fue sobre violencia, tal cual, su cultura de la violencia. El otro fue sobre religión y violencia y otro fue de religión solamente. Entonces, pues ya tú escogías tu taller dependiendo del tema que quisieras trabajar Ajá. para tu tesis. Entonces sí estaba muy padre porque, bueno, en el taller de investigación lo que hacemos es enseñarles a hacer protocolos y, pues recuerdo unos trabajos bien interesantes sobre los niños sicarios, las buchonas, el culto a la Santa Muerte, los santeros, este, mm, todo esto del sincretismo religioso también. Entonces sí, los alumnos llegan con propuestas y tú les ayudas a Ok. desarrollarlas. Sí, claro, porque al Entonces sí queda final, aunque es, muy chido. yo me atrevo a decirlo, aunque es ahorita y está más, creo que vigente que nunca, un problema social, toda la narcocultura no deja de ser interesante desde un tema de estudio, ¿no? Sabemos que es trágico, sabemos que está muy mal, que es algo muy complejo, pero no deja de ser interesante, por ejemplo, como dices, para los estudiantes, porque aparte hay muchas cosas que puede abarcar, ¿no? No, y es que justo, pues Sí, son problemas. Y la base de nuestra carrera sociología, pues es entender los problemas. No para solucionarlos, pero pues sí para, eh, pues, generar más conciencia, un mejor sí. entendimiento. Sí, porque también ya superé esa fase mesiánica de los jóvenes sociólogos que dicen, yo me meto en la carrera porque quiero mejorar la sociedad. Ujú. Tampoco va por ahí, ¿no? Pero sí es importante que voltemos a ver pues la sociedad y lo que acontece en ella, independientemente del el calificativo que le quieras Ujú. poner. Por ejemplo, yo ahorita con todas estas cuestiones de la prohibición de los narcocorridos, pues honestamente me parece un absurdo. Sí, O sea, eso no sí, va a sí, sí, solucionar nada, únicamente está generando más sí, sí, corrupción. sí, O sea, no niego que hay una apología de la violencia, por supuesto, pero la prohibición sí, y de no va hecho por siento que ahí. debió tratarse como, para empezar desde hace mucho, o sea, no ahorita que ya, que ya pasó todo el auge, incluso que yo hablaba musical, ¿no? Porque ahorita todos los artistas que ya salen, incluso pues ya tienen ya una escuela hecha en ese sentido, de que pues es que ya, o sea, ya todo el mundo ubica cómo debe sonar incluso y de qué debe tratar un corrido, ¿no? Pero pues siento, ujú, No, y ahí hay un trasfondo bien interesante, porque los corridos tumbados se empezaron a producir en Estados Unidos. Si tú volteas a ver esos primeros, esos pioneros, sí, son pochos. O sea, gente nacida allá o bien que son migrantes de allá, y que vieron acá un mercado, o sea, porque ahí también ya todo gira alrededor del mercado, de lo que puedes vender. Entonces ahí hay un punto interesante, porque pues lo tradicional de México siempre ha permanecido, que es la música sí, sinaloense de banda, y esa, pues ahí está, pero estas construcciones nuevas, pues ya tienen una producción gringa muy, sí, que de muy hecho fuerte. yo también recuerdo haber escuchado muchos grupos, ¿no? Que dicen que están produciendo desde Los Ángeles, que, o sea, tal cual en la canción, ¿no? Dice, estamos desde Los Ángeles, estamos en Arizona, estamos aquí, es como que, y son como de los más, como bien dicen, más antaños, y sí, no había puesto a pensar eso, o sea, a profundidad, pero ahorita que lo mencionas, sí, sí es bastante, y que ahorita más adelante también vamos a abarcar un poco tanto esto y lo que decíamos de los alumnos, antes para que no perdamos un poquito el hilo, me dices que a ti te invitan a dar clases y yo casualmente, porque ha sido casualidad obviamente, conozco a muchos amigos que han estado interesados en dar clases, ¿no?
¿Qué se necesita para dar clases en la UNAM, por ejemplo? Así tal cual, si alguien quiere dedicarse a eso, ¿qué Mm, necesitaría para poder dar clases? qué buena pregunta, porque te quisiera decir que un buen currículum hay que ser muy brillante, pero realmente no siempre es así. Eh, yo no tengo palanca, fue una cuestión de que los profesores me conocieron durante mi formación y de ahí, pues al también ver mi trabajo en la investigación, pues me Muy bien. invitaron. Pero sí, o sea, si tú llegas y así como, ya hice mi tesis y aquí está mi título, mi cédula de sociólogo, dando una materia, no. Entonces sí, hay ¿cómo decirlo? Un profesor en la UNAM se escogen mediante Ok, un comité donde se proponen varios currículums y entre el comité que está compuesto por los coordinadores de la carrera, hay profesores y hay representantes de alumnos y de profesores, y ellos dicen, pues creemos que este es el mejor currículum para que pueda entrar. Entonces, pues en parte, sí es, en primer lugar, tener la intención y el valor y de pararte ahí en las oficinas administrativas y dejar tu currículum, y ya después pues viene la competencia, ¿no? De, ok, tenemos a este que es licenciado en sociología, pero tenemos a este que también tiene la maestría o el doctorado, o que está trabajando en esto, es especialista ok. en esto. Bueno, a la gente que a lo mejor nos está viendo de incluso otro país, porque no que en algún momento o así sea, por si no lo sabe, pues bueno, la UNAM es una de las universidades públicas más prestigiosas del país, incluso de Latinoamérica. Siento que si ustedes son de Latam, pues reconocen mucho a esta universidad. Eh, también has dado clases en la... Bueno, A ver, quisiera decir sí, algo, dime. quisiera decir algo. No es una de las mejores, es la mejor. Yo no quería decirlo, pero ya lo dijeron aquí porque siempre están los comentarios y no importa que estén ahí, comenten lo que tengan que comentar, porque es un dilema, ¿no? Siempre Poli, UNAM y UAM, siempre que si yo soy mejor en esto, que si yo soy mejor en otro. Sí, la verdad es una muy buena universidad y también te voy a hacer una pregunta respecto a eso, pero antes vamos a comparar. La UVM es una universidad ya de paga que también has dado clases. ¿Qué diferencias puntuales hay entre dar clases en la UNAM a los alumnos de la UNAM a los de la UVM en todos los sentidos, tanto como profesor y como el alumnado? Te lo voy a poner así. Y me llama la atención porque sí hay otras escuelas en el currículum que le mandé, pero mencionó la UVM, ¿no? Es que es como las más Este, conocidas también, ¿no? es- Porque, ¿qué otra escuela había? Se me fue. está el Heroico Colegio Militar. Trabajar en la UVM es una de las cosas que me mantienen en grupo. ¿Que te No mantienen qué, lo perdón? volvería. Um, para empezar, no es una de las mejores universidades privadas de México. No es un sueldo competitivo el que ofrecen, pero también entrar al sector público es complicado. Sí. Entonces, la diferencia básica es que en escuelas públicas tienes alumnos y en escuelas privadas tienes clientes. Ok, y muchas Y sí, veces me molesta porque siempre se ha dicho, ¿no? No sé si a lo mejor precisamente por historias parecidas, pero siempre se ha dicho que pues en una escuela pública, pues si pasas es porque tienes que hacer las cosas y que es de cierta manera más fácil hacerlo en una privada, ¿no? Pasar. Y mucha gente dice que no es cierto, pero yo quiero pensar que sí, porque al final es lógico, así funciona el sistema también. Entonces, pero no, por qué lo comentas? y una cosa horrible que pasaba era que
que a mí como profesora me pedían que si, bueno, me pasaban una lista con los alumnos que no habían pagado y a ellos no les podía aplicar la evaluación. Ok. Entonces sí, era como, oye, yo no soy cobradora, yo vengo a dar clases. Ujú. Y sí, era bastante incómodo. Eh, Ahí le di clases a Omar García Harfuch, fue mi alumno Ok. eh, en la licenciatura de Seguridad Pública. Eh, y pues sí conocí mucha gente interesante, porque justo le daba clases a puros policías y militares, lo cual ha sido muy bizarro porque pues yo soy chiquita y mujer. Ajá. O sea, tú le dabas clases a puros hombres que iban, Sí, como dices, de policía o de militar. Ok. no, y en la VM eran todos más grandes que yo, Ajá. de cajón. Eran señores de 35, 40 años para arriba. Ya ven, gente, Eh, si tienen 35 años ya son señores, ¿eh? Se acabó el debate de eso, por cierto. pues sí, ya somos señores. Este, y sí, la libertad de cátedra, yo empecé a dar clases en la UNAM, que ahí tú tienes esa libertad de cátedra que significa que tú puedes diseñar tu programa con Sí, los temas que tienes que dar, pero tú propones la bibliografía. Y en la VM era así unas planeaciones exageradas por competencias, donde casi cada minuto de la clase tenías que poner ahí qué ibas a decir, ¿no? O sea, era un guión prácticamente, totalmente. y obviamente ese guión era del contenido que ellos te daban, ¿no? No era como que tú pudieras eh, proponer. Um, sí, aprendí mucho en la VM, y yo estaba jovencitita, tendría que 26, 27 años. Como te digo, conocí mucha gente interesante, pero no regresaría al sector privado a menos de que fuera mi última opción. Yo creo que antes pongo un puesto de tamales que volver a dar clases Tanto en la web. así, no lo puedo creer. O sea, Sí. ni siquiera el sueldo es mejor que, por ejemplo, que en la UNAM. O En la sea, es UNAM muy sí, parecido. en la UNAM nos pagan muy poco. A Sí, los eso también profesores es de bien sabido. literatura nos pagan muy poco. También hay una duda justamente de eso que creo que le llamaban, es que no sé, es profesor de asignatura y el otro, ¿cómo es? Profesor de carrera. De carrera. ¿Cuáles son las dos diferencias? El profesor de carrera tiene, bueno, hay varias categorías, pero pues a él le pagan una jornada de 40 horas. Esas 40 horas, ya sea dependiendo tu categoría, tienes que dar 8 o 12 horas de clase. Y las otras 32 o 28 son para investigar, para Oh, que tú ya. desarrolles tus investigaciones. O sea, te pagan por dar clase un ratito e investigar todo el demás tiempo, ¿no? Pero te pagan bien, Aparte, o sea, te pagan muy bien. Y a nosotros de asignatura nos pagan por hora. por hora de clase. Ajá. Ujú. Ok, ¿y se puede saber cuánto te pagan aproximadamente por hora de clase? Cuando empecé a trabajar me pagaban 80 pesos la hora. Ahorita, como ya tengo maestría, eso también va subiendo un poquito tu sueldo, y con doctorado un poquito más, me pagan 120, me pago. Ok, gente, eso es muy poco, los que no son de México, pues 80 la hora vienen siendo como $4. $4, ajá, $4 más o menos, hagan sus cuentas. Creo que muchísima gente gana lo mismo o más, y la verdad siempre se me ha hecho injusto que un maestro sea del nivel que sea, desde kinder hasta doctorado, lo que sea, que ganen tan poquito, no se me hace como justo, Bueno, ¿no? ahí sí yo tengo algo que decir, Ajá, porque los profesores de educación media superior
no sé exactamente, pero también, o sea, tengo una amiga que consiguió una plaza en una primaria pública y a cada rato cambia su carro. Y no sé cuánto ganen, pero definitivamente a los que nos va peor es a los de universidad, porque la hora en la prepa te la están pagando a 250 pesos aprox. Bueno, eso ya está mejorcillo. Y, y la verdad es que es bien injusto porque pues yo que los recibo en la universidad, llegan chavos que no saben leer, que no saben escribir, que sus habilidades, o sea, lo que se supone que tenían que haber aprendido con estos tipos que sí ganan un poco mejor, pues tú tienes que lidiar con todas esas cosas que ya los chavos no saben hacer. Ujú. Ok, de hecho sí, también sé que para entrar pues, a dar clases en una escuela pública, el nivel básico es complicado, ¿no? Que como bien dices, y así funciona también mucho en el país, o sea, lamentablemente la mayoría es por palanca o porque ya tienen como la plaza ahí ya puesta, pero es muy complicado, gente, y yo creo que pasa en la TAM siempre, por eso somos hermanos, porque nos entendemos en esos sentidos, siempre es complicado por esos temas, ¿no? Por esos temas, por poca paga, porque necesitas palancas, y no nada más en este tipo de profesiones, sino en muchas que pues estamos en una competencia como muy fuerte y que aparte todo está mal pagado y que seas bueno, es lo peor, que seas bueno no te garantiza que vas a estar en un buen trabajo o con un buen sueldo, ¿no? Definitivamente. Ok, bueno, también vamos a hacer otra pregunta bastante, bastante locochona y a ver qué sucede dependiendo de lo que nos responda la maestra. Eh, Tú me dijiste que creciste en esta familia católica, ¿son católicos? Sí, católicos, una familia más conservadora, y a lo mejor una cosa es la familia, otra es un poquito más tú. ¿Tú crees en Dios? Sí, Sí, ok. Y miren, gente, aquí justamente yo me imaginaba que me iba a decir que sí, precisamente por su historial, pero muchos de ustedes a veces incluso en debates por internet, ¿no? Que son debates de comentarios tontos, pero que al final dicen es que la ciencia es esto y piensan que la ciencia está peleada pues, con la religión y sinceramente no es así. eh, Mu yo, mucha, yo tengo ajá, un dilema porque para los sociólogos soy demasiado conservadora uh-huh. y en el ámbito de la religión soy demasiado liberal. Sí, quiero pensar, pero es lógico, ¿no? Precisamente por esas dos vertientes, como que sería incluso raro, ¿no? Que fueras muy radical en un punto, pues en estas cosas que como que siempre están en conflicto. Eh, Vamos a dejarnos gente también de cosas internas, de debates, de muchas cosas y vamos a tratar de hablar lo más objetivos. ¿Tú por qué crees en la existencia de Dios? Um, la religión es algo muy íntimo, aunque tiene manifestaciones sociales masivas. La espiritualidad es algo muy personal y que cada quien lo siente de manera diferente. Uh-huh. Pues yo a lo largo de mi vida, más allá de entender que una religión se construye por eh, significantes y significados históricos, culturales y representaciones, este, pues sí he logrado experimentar eso que no tiene explicación. Eso que incluso hasta por ahí tengo una idea para hacer en algún momento un trabajo, porque sí hay mucho de todo esto que se ha desarrollado con la neurociencia, el amor propio, la inteligencia emocional, lo que se trabaja en el budismo, como en el desapego a lo material, filosóficamente está miedo a la, a la finitud.
Entonces, son cosas que como seres humanos aún no hemos logrado eh, entender y que solamente hay una explicación por medio de la fe que tú quieras, Sí, entendiendo la fe como eso de creer a ciegas, ¿no? O sea, entonces, igual eh, eh, te comparto una experiencia sí, muy claro. concreta, para que veas. Siempre que estoy que me lleva la chingada, de que por alguna cosa me hacen enojar, ya sea en casa, en el trabajo, eh, siempre me encuentro por mi camino, ya sea en el transporte o así en la banqueta, a un pequeñito, a un niñito en esa edad, entre ¿Aunque, perdón? en esa edad donde están más bonitos los bebés, Ajá. entre Ah, ya, ya. entre el año y los 3 añitos, Ok. que, y me sonríe. Y, o sea, es así como tienes que ser muy miserable para ignorar a un pequeñito que te está haciendo un gesto bonito, ¿no? Entonces es así como, Y que al yo final lo, hay algo de razón cuando dicen que son, pues los niños son como ángeles, por así decirlo, ¿no? Porque es su pureza es genuina, o sea, no tienen maldad, no, él no está pensando, ay, me está viendo feo ella, o la está pasando mal, o algo, simplemente está, ahora sí que existiendo, sin maldad, y como dices, te está haciendo un gesto que es sonreír, y yo creo que incluso, porque a mí me gusta, por ejemplo, cuando vas a la tienda, cuando vas a algún lugar y que la gente es amable contigo, aunque tengas un mal día en ese momento, te cambia la perspectiva, es como de, qué chido, ¿no? Que sean así. Ahora, no, peor o más, ¿no? Más masificado con pues un bebé. y sí, y mi interpretación es Dios diciéndome, cálmate, relájate, ¿no? Calma. Y pasa Entonces muy seguido, quiero pensar. hay muchos detalles en mi vida que dentro también conociendo mi interior, cómo soy yo y cómo esto que soy se puede relacionar con algo más, sí me hacen creer en Dios. Y aparte de que, bueno, sí, yo te dije que profesaba una religión explícitamente católica, porque conocer el mensaje del Evangelio es bien interesante. O sea, como que la fuente de primera mano, ¿no? No irte con las interpretaciones del santo. Sí, Ahí hay mucha información muy valiosa. Entonces, por ahí va mi lado espiritual. ok. También hay otra cosa que también siempre se ha debatido, y más en la sociología, ¿no? Que siempre han dicho que la religión es un sistema, un mecanismo de control que mantiene pues, a la gente, a lo mejor sí en extremos pues las mantiene sometidas. Actualmente, a mi pensar, es muy diferente ahorita lo que nos va a decir una experta. A mi pensar, siento que ha decaído eso porque la gente ya no es tan religiosa, por así decirlo. ¿Sientes que eso está actualmente, que la iglesia, sobre todo la católica, ha perdido poder? ¿Qué nos puedes decir en cuanto a eso? Definitivamente sí. El catolicismo concretamente ha perdido mucha presencia, no solamente en México, sino a nivel mundial. Tiene que ver con... Y quiero aquí distinguir un poquito entre religión e institución, Ok, porque una cosa es la ideología que hay detrás de la religión. O sea, en este caso, en el cristianismo, lo que debe imperar pues es el evangelio. Y otra cosa es ya el papa, los cardenales, los presbíteros, los curas, que ya conforman la institución como tal. uh-huh. Son dos cosas que están juntas, pero no son iguales. Sí, claro.
Y sí, aunque hay una ideología que respalda la institución, ahí es donde se ejerce justamente la manipulación que comenta. Yo conozco en 2025 sacerdotes que llegan y a la gente le dicen, es que si no me compras las velas a mí, el santito no te va a hacer el milagro. O sea, así de mágico y manipulador se ha vuelto también el pensamiento. Pero eso también es parte de una ignorancia que prevalece en las personas. O sea, no sé, un fenómeno como el guadalupanismo, que es así como, yo quiero que a mi virgencita le hagan su misa porque, o sea, sí hay mucho pensamiento mágico detrás de las eh, eh, de lo que mueve o lo que podríamos entender que manipula a la religión. Y esto hay que aclarar que ese pensamiento mágico es la primera etapa de la conformación de una religión. Sí, O sea, a lo que voy es que estamos, cuando vemos esta, bueno, en el caso mucho del catolicismo mexicano, pues es eso, que la gente piensa que Dios es una especie de genio mágico que te va a conceder deseos. Y por eso hay que hacer como este trato de negocio donde yo voy a misa, yo te rezo, yo te pido y tú me das. sí. Y el cristianismo no tiene nada que ver con eso. Nada, 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 nada. Pero esto es parte de una institución que se ha encargado de mantener a a sus feligreses en la ignorancia. Sí, Porque y que pues en este caso, lamentablemente, como lo mencionaste, es la primera etapa, ¿no? O sea, ya llevamos pues algunos miles aquí existiendo, y que tengamos todavía, tampoco es como que lo han dicho muchas veces, no estamos en la cúspide de la evolución del ser humano, pero considero que pues ya no deberíamos de estar mínimo en esa etapa, ¿no? A lo mejor ya hubiéramos podido conciliar mejor el decir, ah, bueno, no es tan mágico, no es tan que me vais a ayudar, no es tan esto, ¿no? O sea, es más espiritual, más interno, como mencionabas, y se me hace súper grave y que sucede, como bien dice, en México lo vemos muchísimo, gente, y que esté pasando a estas alturas es como que no se deja mucho que pensar. pero pues sí, efectivamente es parte de un sistema de poder que pues le conviene que esto sea así. Sí, claro. O sea, a mí me sorprende muchísimo que los candidatos a la presidencia fueran a la conferencia del episcopado mexicano a hablar con los obispos. O sea, pues porque evidentemente sí hay, y yo se los digo a mis alumnos, les digo es que la diferencia entre ustedes y un licenciado cualquiera es que ustedes ya cuando salgan de esta formación van a llegar a ser líderes de una comunidad, donde la gente ya los va a ver en un pedestal, como, ay, el padrecito, Sí, que pero no, está más cerca de Dios, y, o sea, y justo, algunos sí, o sea, no puedo hablar en general, sí es como que tratan de enseñar a la gente que esto no es así, pero otros prefieren pues seguir manteniendo bueno, el fenómeno se llama clericalismo para pues su propio beneficio. Sí, ok, así, sí, claro. yo se los digo, o sea, a mí me parece increíble que, que, que vayan y se gasten el dinero de la viejita que les da parte de su pensión para irse a comprar el último iPhone. O, no sé si como tantita madre, ¿no? La doña se está quitando la comida de la boca para que tú te des lujos Sí, cuando se supone que todo esto la vocación no es una profesión, la vocación es un estilo de vida. mm, Si tú decides dedicarte a ser religioso, ser sacerdote, es porque el punto es el servicio, un servicio gratuito, o sea, tú te entregas tu vida sí, sin esperar nada a cambio. Y les digo, yo no he visto ningún fit, o sea, hay personas que son fit, que son médicos, maestros, abogados,
y tienen un estilo de vida que es levantarse temprano, comer ciertas cosas, pues es lo mismo con ustedes. Una cosa es tu estilo de vida y otra cosa es de lo que vas a subsistir. Sí, Pero sí. bueno, es algo ahí, pues que está en debate, pero pues sí son fuerzas políticas muy fuertes que no dejan que se hable en voz alta de esto, ¿no? Sí, y que es todavía un camino largo, ¿no? E insisto en lo mismo. No puede ser que a estas alturas sigamos teniendo esto, es porque todo viene de años y que la gente sigue siendo muy, muy religiosa y que sigue pensando en todo esto. Es como que algo, pues, además extraordinario, ¿no? Pero yo creo que la palabra no es religiosa, o sea, el hecho de que tú seas religioso no es malo, no es sinónimo de ignorancia, porque No, de bueno, hecho, yo me refiero más a justo a eso, sí, a lo mejor no está mal la palabra, sino pero porque hay gente que no lo es y entonces no entra en ¿sabes este cuál creo que concepto, sería ¿no? una mejor palabra? Fanático, Ujú. Sí, el que la gente fanático, sea totalmente. fanática, porque igual, o sea, tú puedes ver un fanático del fútbol que hace miles de tonterías por el partido, entonces también hay fanáticos religiosos que hacen muchas tonterías a, a, por la religión, ¿no? Digo, ahora el tema en Brasil, con los fundamentalismos religiosos de los de Pare de Sufrir, que fueron los que Ah, llevaron al poder a Bolsonaro, ¿no? O sea, y este hombre hizo y deshizo y quemó el Amazonas para que hubiera más vacas y la producción de carne y por en Europa y Asia tenemos los fundamentalismos islámicos que es increíble como jóvenes europeos suizos están enlistándose, están convirtiéndose al Islam, pero al Islam radical, ¿no? A ese Islam radical terrorista, ¿no? Entonces, sí, que sí, sí, gente, a lo mejor usé mala palabra, pero sí. Y por eso les decía al inicio, o sea, no hay que quitarnos prejuicios a que esto, porque eso no necesariamente que, y aquí tenemos el gran ejemplo, que tú seas católico, que creas en Dios, significa que no sabes de ciencia, que no te gusta leer, no, es totalmente diferente y por eso es que quería romper ese esquema aquí en esta entrevista, porque muchos, créanme que muchos, y no nada más la maestra Georgina, mucha gente muy brillante en sus ramas, creen en Dios, van a la iglesia, son católicos, son de la religión que quieran, así que no piensen que nada más, que están peleadas unas cosas con otras, ¿no? Sí, pueden ir de la mano y justamente yo creo que habla de ese progreso como persona, el decir, sí puedo creer en Dios, sí, como lo que tú dices, ¿no? Siento que todas estas cosas que me pasan vienen de algo más allá de mi entendimiento, pero que me hace sentir bien, que estoy bien conmigo mismo y no por eso soy ajeno, como en tu caso, a los problemas que pues están rodeándome día a día, ¿no? Ok, y bueno, antes de irnos también quería hablar otra cosa que pues no sale del tema, evidentemente. ¿Tú cuál piensas que es el problema social actual más grave en México? la falta de conciencia, la ¿Cómo en qué ignorancia, sentido? um, un ejemplo muy básico es toda la clase trabajadora que eh, simpatiza con las ideas del PAN, ¿no? Ujú. El no saber qué somos, quiénes somos y en dónde estamos parados. Sí, es Creo que como ese es, ese debate, ¿no? Que dicen es que el pobre es pobre porque quiere, es que los ricos nos dan trabajo, es que no es cierto, ¿no? que eso es una total ignorancia, porque tú no puedes llegar a una primaria en una zona roja, proletaria, a venderles a los niños la idea de que ahorita que está muy de moda, ¿no? El ser emprendedores, el ser empresarios, este, eso es no cultivar la conciencia. Yo, bueno, tú fuiste mi alumno,
si me equivoco, siempre procuro, pues, promover un pensamiento crítico. Sí, O claro. sea, De hecho, desde creo que es donde, fundamental en la carrera, ¿no? desde donde estás tú, observa. O sea, es muy importante tu historia de vida al contemplar lo que tú quieras, porque a lo mejor para mí, no sé, y justo de eso es mi tesis de doctorado, ¿no? Este, hay personas que realmente no están en peligro, que viven en zonas muy protegidas, pero que su percepción es insegura, ¿no? Que México es inseguro. Y tú vas a un barrio popular de la Ciudad de México, de la zona metropolitana, y donde realmente, o sea, te lo digo porque he hecho las entrevistas, ¿no? Sí. Cuando me dicen, ah, sí, sí, dejaron el muerto aquí afuera de mi casa y se empiezan a reír. Otro testimonio de ese tipo fue de, ah, sí, cuando éramos chiquitos veníamos a ver el charco de sangre que habían dejado después de matar a X personas. Sí. Y ahí íbamos todos los niños de curiosos a ver el charco de sangre. Pero la abuelita de un amigo tenía un altar a la Santa Muerte y eso sí me daba miedo. O sea, ver la sangre de un ser humano tirada en la calle era curiosidad, pero, o sea, cómo se van conformando y ver dónde estás, quién es, y cuáles realmente son tus posibilidades. Porque también está permeado, bueno, el sistema que prevalece en el mundo, no solo en México, América Latina, el capitalismo, pues trae consigo sistemas muy violentos que decantan en violencia estructural. O sea, tan solo, bueno, la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo, que ha crecido de forma desorganizada, ahora con la zona metropolitana, que son más de 14 municipios, o sea, es un monstruo. Entonces, pues hay gente que para su trabajo son 3 horas y de regreso otras 3 horas, y eso es violencia. Sí, claro. Y entonces tú no puedes decir, hijo, échale ganas para que te vayas a trabajar a la Ciudad de México y hagas 3 horas y 3 horas de regreso, porque ahora con la gentrificación, pues es impagable una renta cerca de tu trabajo. Aparte, sí. Y Y entonces a la gente nos meten esa idea de que si le echas ganas lo vas a lograr, cuando realmente el sistema está eh, diseñado para que no lo logre. justamente, y por favor, quiero de verdad, amigos, que les entre en la cabeza, lo está diciendo una experta, no lo estoy diciendo yo, no lo estamos leyendo del Google, de la IA, de ningún lado, le está diciendo una experta que justamente nos acaba de decir sin ningún problema los honorarios que recibe por dar clases, y es el vivo ejemplo de todo esto, aparte de que lo sabe, lo está viviendo, ¿no? O sea, estudié, me gradué, hice las cosas bien para ganar 80 pesotes la hora de clase. Es algo completamente ridículo, pero no es su problema, no es su problema, es literal lo que dice pues es el capitalismo, sí, es el capitalismo, a muchos les asusta y también ya lo mencionaste, no están con los pies en la tierra oye, tú también eres proletariado, no sientas que porque tienes mejor ropa o un poquito un mejor celular, ya eres de los ricos que controlan el mundo, no es así. No es así porque te aseguro que tú ni siquiera No, estás ganando mucho más que nosotros, ¿no? O que cualquiera de los que nos está viendo. Esa gente es muy contada. no, y todo esto gira alrededor de deudas, ¿no? O sea, tú ves a gente con carros del año, pero las agencias, pues, están todos esos financiamientos y estás endeudado a 5 o 10 años y realmente nunca es Sí, tuyo, ¿no? O sea, ya cuando te acabas el carro y lo acabas de pagar, pues ya te lo acabaste sí. Y ya vale mucho menos de lo que lo compraste, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues sí, son fenómenos de, dirían por ahí en los posmodernos, la esclavitud sí. moderna, donde sí, no, ten una buena vida, viaja, Mm, conoce otros países, es así como, y tu integridad como ser humano, ¿dónde queda? sí, sí, Y no estoy hablando de estabilidad, porque eso también es una falacia, ¿no? O sea,
el pensar que todos debemos estar en un mismo nivel y que todos, así como clase media, tu perro, tu gato, tus dos hijos, tu familia heteropatriarcal, no, o sea, pues una sociedad debería, o un entorno debería permitirte que tú te desarrolles como tú lo consideres mejor y no como te lo impongan ciertos modelos. Pero pues eso no pasa acá. Y justo, ¿no? Que si la comunidad LGBT, que si los conservadores, que si el aborto, ¿no? Y total que al final quedamos en un limbo, ¿no? O sea, así como, ¿y entonces qué hago? ¿Para dónde me voy? Y entonces sí sueño con que algún día la imagen que te venden las telenovelas, ¿no? Un rico se va a enamorar de mí y me va a sacar de aquí, o, y eso es no tener conciencia de lo que somos y dónde estamos, porque en el momento de que esta conciencia se llegue a generar, entonces me voy a dar cuenta de que si yo vivo en un edificio y comparto, no sé, el espacio del edificio con otras 10 familias, pues las 10 familias tenemos la responsabilidad de que eso tenga un mantenimiento y que tengamos agua y que haya una buena integración de lo que quieras. O sea, no hablo así como de que todos tengamos un nivel económico igual, sino, ok, me tocó vivir aquí, ¿qué puedo hacer para mejorar mi entorno? Sí, y eso yo creo que una vez que lo llegas a analizar bien, incluso te da más felicidad, ¿no? Porque dejas de perseguir esos sueños inalcanzables que no existen, de, es que eso, no quiero esto, quiero esto, quiero esto, y lo que la gente ve, lo peor es que es lo que ve en las redes, es que este influencer, este cantante, esta persona tiene esto y esto, pero sí son números contados, o sea, ya lo dije, son números contados, y es un discurso que se ha vendido desde hace tiempo y que ahorita sigue más que vigente y me sigue hasta dando coraje que digo, ¿cómo puede ser? Como las chavas, ¿no? Fresitas, es que yo me fui, a ver, a lo mejor muchos cachan en la onda, pero no dicen, yo me fui de voluntariado a África. Güey, si te aterra a agarrar el transporte público en la Ciudad de México porque tienes tu coche y vas a las mejores universidades privadas, ¿cómo crees que te vas a ir a hacer el bien a África? Y ustedes creyéndole, o sea, les aseguro que no están haciendo, Pero van a tomarse fotos, van a ir 1 o 2 días y están en los mejores hoteles, ¿no? hay un documental en Netflix, me parece, que ese turismo Ajá, extremo, así que te venden experiencias muy cañonas, ¿no? Como por ejemplo, bueno, el capítulo que sí. quiero mencionar es, hay un tour, o sea, la gente paga para que te simule que estás cruzando con un pollero la frontera. Y cómo es atravesar el desierto, como lo hacen los inmigrantes. O sea, para que vivas la experiencia. Entonces yo creo que todo esto también es parte de que todo se ha convertido en una mercancía. Y así Totalmente. como estas chicas que tú mencionabas, ¿no? Ay, sí, me voy a hacer voluntariado a África, te voy a vender la experiencia de que vivas una semana con pobres para que veas cómo viven los pobres, ¿no? O estas ridiculeces de niña, una influencer que vendía sus pedos, Sí, sí, sí. o sea, y la gente pagaba por eso. Entonces es así, no chingues, ¿no? O sea, al agricultor le pagas a peso su kilo de naranja y a este idiota por tirarse un pedo gana miles de, o sea, también ahí sí hay una cosa que nos hace perder la conciencia justamente, porque cómo es posible que algo que sí es una necesidad primaria, que es el alimentarte, el tener una calidad de vida, lo dejes así como, ah, pero que sí inviertas tanto en cosas que no dan Pues vida. sí, 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 totalmente inservibles que no, o sea, ni, ni mentalmente, ni físicamente, ni nada, o sea, no es algo que te aporten absolutamente nada. Uh-huh. Entonces sí, creo que ese es el mayor problema. Sí, y pues, yo era de la idea bastante parecida porque sí, es, es una rueda que hasta gira más rápido porque todas estas personas que están pues, más arriba dicen, sí, es que tú debes de pensar de esta manera y no conforme los que
son de nuestro mismo estatus social, van y los defienden. Sí, es que él tiene razón, es que él, o sea, no necesitan ya ni siquiera legitimarse ellos mismos porque ya tienen gente que los haga y es tan absurdo, pero pasa, ¿no? Entonces, gente sí traten de analizar siempre más allá y que esa en parte a lo mejor uno de los problemas que me dio, por ejemplo, a mí cuando empecé a estudiar la carrera, este, a lo mejor coincidió que yo estaba en épocas depresivas, pero me deprimía más porque leía y decía, es que toda la vida, toda la vida de México ha estado mal, toda la vida la humanidad ha sido una porquería y no es como que avancemos mucho, ¿no? Sí cambian cosas y así, pero te deprime, ¿no? Creo que estudiar sociología en parte es tener la mente bastante fuerte para decir, voy a aprender muchas cosas, pero también me voy a deprimir de ver qué tan degradante es el ser humano. Voy, voy a entender la razón por la cual estoy deprimida. Sí. Y fuera de eso, también, pues sí, creo que no hubiéramos llegado a toda esta conversación si no hubiéramos tenido ese chip sociológico. ¿Qué le podrías decir a los jóvenes que apenas van a salir de la prepa o que todavía no saben qué estudiar? El por qué estudiar sociología, el incentivarlos a estudiar esa carrera, por qué sí les podría decir que lo hagan. Híjole. No, es que, es que depende a qué le tires en la vida. Yo se los digo a mis alumnos de sociología. O sea, creo que es la primera, no sé si también te tocó así ese speech de muchachos, si están aquí para ganar dinero, mejor váyanse a tomar un curso de barbería o de uñas, porque aquí no hay dinero. A lo mejor sí me tocó, no lo recuerdo porque yo ya iba con ese chip, ya sabía que ahí no iba a haber dinero, pero sí, eso es un hecho. Y no nada más aquí, son muchas, ¿eh? Ahorita ya son, yo creo, menos las carreras que te van bien a las que no. Sí, o sea, creo que tienes que ser alguien muy consciente para tener el valor de meterte a una carrera como estas y sobre todo hacer chamba de sociólogo, ¿no? Porque ahorita pues los quieren meter al campo privado laboral, así como reclutadores o Sí, sí, como de sí. recursos humanos. O sea, perdón, pero eso creo que son actividades administrativas que cualquiera puede aprender a Sí, hacer. O sea, va a armar una nómina, usar un Excel. Los sociólogos no estamos preparados para eso, somos científicos sociales. Y lo malo es que los científicos sociales no son valorados en este sistema y peor en capitalista. este país, todavía. Y sí, te cuento, ¿no? O sea, en mi casa todavía así, llego yo con los libros impresos y la tesis, ¿no? Y mis papás, ¿qué estudiaste? O, hay una vecina que es abogada, ¿no? Y la licenciada, dice así como, pa, yo también soy licenciada, ¿no? O sea, Sí, y un montón de ejemplos ahora, cuando fue el sismo en ajá, el 2017, eh, bueno, para contextualizar a los que nos estén escuchando, pues el 19 de septiembre de 2017 hubo un sismo bastante fuertecito. Y se conformaron grupos de especialistas. En la escuela donde estudiamos Moy y yo, pues se caracteriza por ser una facultad donde hay 16 diferentes licenciaturas. Entonces, conformamos equipos de investigación de ingenieros civiles con arquitectos, con, bueno, había básicamente eso, porque eran así como los que revisar las estructuras, cómo hacer para que los edificios ya no se caigan y eso. Y pues yo tuve la fortuna de trabajar en uno de esos grupos y hay mucho que hacer.
en este tipo de cuestiones. Hay mucho que aportar como cientistas sociales, porque justamente lo que yo llevé a promover fue la cultura de la prevención, ¿no? O sea, ¿por qué en México, a pesar de que sabemos que es una zona sísmica, no estamos acostumbrados a adquirir seguros Mm, de vivienda? sí, sí. Y entonces se nos derrumba la casa y automáticamente esta onda paternalista de gobierno resuelve mis problemas. Cuando, aunque tú me dijiste que no podía construir ahí, yo hice ahí mi casa Para, y ahora quiero que tú me la reconstruyas. sí, Y ahí es donde el cientista social tiene mucho que aportar, justo en el diseño de políticas públicas. Porque un politólogo llega y, ay, sí, pero realmente no saben hacer todo el trasfondo de qué necesita un. Por eso les digo, así es. conocer el problema, para entonces sí tener y ya juntos proponer alguna alternativa, porque soluciones me parece Mm, bastante soberbio decirlo, ¿no? sí, Para manejar el sí, porque al problema. final no se sabe, ¿no? O sea, sí, por algo es como multidisciplinario de que muchos profesionales llegan, estudian y hacen algo, pero no significa que va a salir 100% efectivo. No, y creo que los memes con respecto a los ingenieros, ¿no? Así como que, y sí, o sea, perdón si hay algún Sí, ingeniero Roberto, ni escuchándonos, modo. pero siempre sus opiniones son bien, bien cuadradas, bien estructuradas, ¿no? Así como, igual los abogados, te Sí, comento claro. un ejemplo rapidísimo. Eh, el, por ahí del año 2015 aproximadamente, hubo un caso donde, si no mal recuerdo, en Sonora, donde unos niños estaban jugando al Mm, secuestro. Y en ese juego al secuestro, pues jugaron a que secuestraron a su primito de 3 años, me parece, y le sacaron un ojo, tuvo no sé cuántas puñaladas. creo que sí recuerdo. Los que hicieron esto fueron sus primos, que eran otros 2 o 3 niños, entre los 8, 10 y 12 años. Este, entonces, pues sí, fue bastante dramático el caso. Y cuando esto lo planteamos en una clase de la maestría, que es del derecho, o sea, lamentablemente, y yo compartía, o sea, éramos 4 abogados y yo, los que tomábamos la clase. Cuando la maestra lo plantea, dice, o sea, ok, ¿qué hacemos? Y la respuesta del abogado promedio de mi clase, no sé, a lo mejor, fue, el Código Penal dice que, Mm, o sea, a ver, tienes a un niño de 12, que aunque el Código Penal dice que la edad punitiva es hasta los 18 y por eso están reclutando niños los cárteles, porque a los 18 ya tienen a sus sicarios libres de sí, nuevo, o sea, sí, sí. entonces, ¿qué está pasando con la sociedad? Porque esto es un asunto social, que nuestros niños están jugando a eso, Sí, que ese es su proceso de socialización secundaria. Y eso ya no es un problema de que, ay, vamos a meternos a todos a la cárcel hasta que ya nos portemos bien, sino es ir analizando cada una de las instituciones que conforman la sociedad. A ver, después se supo que los papás de estos niños estaban trabajando en Estados Unidos y las mamás en Maquila. Entonces, todos estaban al cuidado de un adulto mayor y por eso hacían lo que querían. Ok, ¿qué está pasando? Porque finalmente, bueno, otro caso, hace poco, un niño que tiraron a la basura en sí, Tultitlán. una pareja, ¿no? Ok, ajá, ajá, sí, o sea, pues, ay, qué poca madre de la chava, no hay, ok, ¿y por qué no hay humanidad? Sí, 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 sí. Sí, es como ir más O sea, ¿qué allá, está ¿no? pasando con Sí, nosotros es ir como, más allá de lo primero que te venga, como del corazón, del coraje, de lo que quieras,
así como decir, pues sí, el sistema dice esto, pero, y ese, el problema, que algo a mí nunca me ha gustado eso de la sociología, que cualquiera puede opinar, ¿no? O sea, no porque no puedan hacerlo, sino porque siempre hablan nada más por hablar, como eso de que, pues es que esto es así, no, es que esto está mal, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿O por qué estás defendiendo al empresario? ¿Por qué estás diciendo estas cosas? No puede ser tan cuadrado, piénsale tantito más, ¿no? Y me enoja porque yo no voy y yo no le digo a un ingeniero, no, ¿qué crees que eso lo pusiste mal por esto? No, porque yo sé que yo no sé nada de ingeniería, yo no sé nada de matemáticas, yo no sé nada de medicina, no voy a ir a decirle, oiga doctor, ¿y de qué la gente, ¿no? Porque también es algo que se quejan los médicos. Doctor, estoy enfermo, pero recéteme esto, ¿no? Esto me ha funcionado y así, no, tú no eres el médico, no vayas y le digas qué hacer, ¿no? Al profesional. Que sí, que creo que también uno de los problemas grandes actualmente también es que hay mucho profesional que no es apto para lo que está haciendo. No sé si porque no les gustaba la carrera, si porque no le entienden, si por lo que sea, pero no son aptos. Y también lo ves en ese, por ejemplo, uno de los ejemplos es eso, la medicina. Sí, hay doctores excelentes y mis respetos, pero hay doctores nefastos que no saben lo que están haciendo, ¿no? Y que escuchas tantos casos de gente que dices, ¿cómo puede ser, no? Y por qué está pasando? Si se supone que un médico es brillante, pero no, pasa en todas las áreas, pasa en todos los rubros, hasta hasta en en las las mejores mejores familias. familias, así. Y eso también tiene una explicación sociológica, obviamente, ¿no? Porque justamente de los 90, no, 2000 para acá, se convirtió en una figura de éxito el tener un título universitario. Entonces era la lógica de los papás de, ay no, si tú vas a lograr lo que yo no. Entonces, aunque el chamaco no tuviera aptitudes para la academia, termina la licenciatura. Y entonces ahora tenemos a un montón de licenciados que ni siquiera están capacitados en técnicas, o sea, no saben los oficios, o sea, el ser plomero, el ser carpintero era denigrante, ¿no? O sea, ¿cómo crees que mi hijo va a terminar haciendo eso? Y entonces ahora tenemos a un montón de jóvenes, digo, hablo por mi generación, ¿no? Que, que no saben ni cambiar un contacto, o pintar su propia casa, o trabajar, o sea, ni siquiera cortar el pasto, porque exaltamos tanto la profesionalización que nos olvidamos de la vida Sí. cotidiana y de las actividades que conllevan la vida cotidiana. Entonces, pues sí, somos una generación de Sí, inútiles. y de hecho nos tocó vivirlo porque es lo que Que, yo incluso hablaba con mi mamá de eso. Le digo, es que justamente es el problema actual de por qué todo está tan mal pagado, porque cuando yo era niño escuchaba eso, tal cual, es que tienen que estudiar, tienes que estudiar, tienes que hacer algo. Y sí, yo cuando era un niño, sí decías, pues es que si mi tío es ingeniero, que si esta persona es licenciado en no sé qué, y los veías viviendo bien. Y ahorita ves a tantos ingenieros, tantos licenciados y no están viviendo bien y es una farsa que se convirtió porque no era así, pero pues pasó el tiempo y como bien dices, todos empezaron a titular, ya nadie quiere hacer pues los trabajos como más, como los oficios. no, y ojalá que fueran buenos Ajá, es lo peor. profesionistas, pero también fue un fenómeno de escuelas patito donde, ok, no te quedaste, mira, aquí vente a estudiar en 3 años lo que allá estudiabas en 4 años y medio, y aquí nada más vienes 3 horas. Sí, 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 Entonces, fue como también lo que te digo, ¿no? De la necesidad de vender todo. sí. Te vendo también la educación y el éxito, Y ya nos vendieron eso y ahora y no importa. pues se invirtió el papel, ¿no? Porque Es los plomeros, los electricistas, no estoy seguro y a lo mejor en algún momento tendremos a uno aquí, pero quiero pensar que sí ganan hasta más que muchos profesionistas y trabajando menos. sí, te lo pongo a nivel doctorado. Pues la SEP dice que un doctorado debe de tener ciertas características que incluye clases y investigación y el promedio es 4 años. Bueno, hay instituciones donde tú te puedes doctorar en 2 años yendo a clases los sábados.
Entonces, así yo matándome 4 años haciendo una investigación y leyendo y tomando clases, viene alguien que en 2 años pagó Pues sí, sí, sí. y pues tiene el mismo grado que cualquier doctor. Pero pues ahí la calidad. Sí, sí, tendría que variar mucho. Sí. Y bueno, tú ya llevas, ya para casi concluir, llevas muchos años pues, ya dando clases, ¿no? ¿Cuántos son en promedio? Como cuántos años serían? Ya 10 años, ¿no? 10 años. Ok, pues ya hablamos de 10 bastantes años. generaciones que han pasado por tus aulas. Eh, pues 10 nada más, generaciones. nada más, poquita. Ya son bastantes, ya podemos sacar como alguna conclusión. Eh, yo lo digo como estudiante que fui, cuando yo entré todavía, sí había mucho eso, lo que decías a lo mejor hace rato, ¿no? Sí quiero cambiar el mundo, sí, todas esas ideas muy utópicas, pero que al final eso es lo que, por lo que entras, ¿no? A estudiar, que dices, sí, sí quiero esto porque tienes tanta curiosidad, porque tienes tantas dudas, y muchos de mis compañeros eran así. No todos, porque había unos, como dices, pues que no se quedaron y dicen, no, pues yo me voy a cambiar de carrera el siguiente semestre y esto y el otro. Pero muchos, o si no es que la mayoría teníamos ese chip de, sí, que me gusta porque estoy ahí a ver qué está pasando, ¿no? A entender toda la política, la gente, a los movimientos sociales. Ahorita sigue habiendo esa efervescencia con los alumnos, o se ha calmado. ¿Qué diferencias ha habido de pensamientos en las primeras generaciones que tú dabas clases hasta estas últimas que, pues, que estás dando, ¿no? Y que tú, tal cual, semestre con semestre, estás viendo los cambios. Bueno, sí te puedo decir que hay una diferencia abismal después de la Ah, pandemia. ok. O sea, creo que la pandemia es un acontecimiento que marcó muchos rubros sociales, entre ellos la educación. Sí te puedo decir que los chavos que estudiaron su prepa en la pandemia no tienen comprensión lectora, Sí, no entienden lo que sí, leen. me imagino. No, De por sí era complicado, ¿no? em, sí, ya no, el sociólogo ahorita es muy pasivo. eh, ya no se, hubo una modificación, por ejemplo, sí, al reglamento interno de la UNAM este año. Yo dije, va a haber paro, o sea, va a haber paro, Como cada porque semestre. cambiaron ahora, porque fue un cambio importante que dice que si te sorprenden vandalizando la escuela es motivo de expulsión, pero no hay un desglose de qué es Sí, sí, sí. vandalizar, o sea, porque en la UNAM es muy común que pegues carteles o incluso sí que hagas pintas de los salones cuando hay una manifestación por acoso, por feminicidios, entonces los chavos así como si nada, ¿no? Así como, güey, te estás oyendo que te van a expulsar Sí, por porque cualquier como cosa. dices, no Y especifica, ¿no? no, No te dice, es esto, sino casi pueden, por cualquier cosa, decirte, oye, ¿sabes qué? Estás vandalizando, aunque no como tal tú lo pienses así, y por eso te pueden expulsar, ¿no? y ya los chavos, pues no, ya no van a las asambleas. Me estaba viendo mi corazón. Antes sociología, filosofía, ya eran los que encabezaban, los que proponían. Ahorita son muy pasivos, no se quieren meter en problemas. Pero eh, pues creo que también es parte del hiperindividualismo, donde si no me afecta a mí, pues me vale madres, ¿no? Y justamente lo de los paros también ya dejó de tener popularidad porque pues cerrar una escuela implica hacer guardias, implica cuidarla. Y entonces es así como, sí, que haya paro porque para ellos es sinónimo de vacaciones, ¿no? Pero Pero realmente ¿quién ya se no queda, se no? perdió la conciencia de lo que es de manifestarse por algo que te parece injusto. Ok, sí. Ya no. Mis teorías eran ciertas. Yo sentía que estaba pasando así porque ya no veía tanta efervescencia en general, ¿no? Yo lo veo en general con la gente, pero quería pensar, dije, a lo mejor puede ser que en la carrera todavía haya
como eso de, no, pues al final mucho le llaman, ¿no? Ser revoltoso. Muchas veces tiene sus porqués, pero Pues sí, es siento que está casi apagado. somos, los sociólogos somos sinónimos de chairos, ¿no? O sea, de marxistas, pero, no, o sea, sí es una de las tantas teorías que estudiamos y conocemos, pero yo creo que un sociólogo es el mecánico de la sociedad, justo, ¿no? El que entiende cómo funciona el motor, las bujías, este, Sí, claro. el que una institución, o sea, ahorita lo que estábamos hablando de la religión, ¿no? Evidentemente, pues sí hay una ideología que te permite manipular, pero finalmente para hablar de control social y no como esta solamente dominación, pues tiene que haber un control, como por ejemplo que manejemos el mismo idioma, pues Sí. ya es un control, porque si no, no nos entenderíamos. Pero siempre se ha estigmatizado control, como si fuera, sí, represión, falta de libertad. No, pues es parte de la organización. O sea, cuando entras a un concierto te dicen, hagan fila, Sí, hay un sí, control, sí. ¿no? Y entro por aquí, entro por Sí, aquí, entro al por final aquí. ahora sí que dentro de todo el caos tiene que haber cierto control, ¿no? De las cosas. Ujú. Claro. Ok. Y pues bueno, gente, ahorita por el momento creo que es casi todo lo que queríamos abarcar. Evidentemente la maestra tiene las puertas abiertas en el momento que quieras hablar de cualquier cosa, cualquier tema, tú simplemente envíame mensaje y podemos pues hacer otra entrevista. Antes de despedirnos, quiero saber si quieres agregar algo que te inquiete o algo que quieras decir, que quisieras que la gente sepa de lo que sea. Pues bueno, primero agradecerte el espacio, el proyecto creo que es interesante y sobre todo el aprovechar ahora la tecnología para pues llegar a un montón de gente, pues eso es bien padre, ¿no? Bueno, pues yo creo que el título del podcast de hoy va a ser la realidad de los sociólogos en Voy a ver México o porque algo así. regularmente siempre tengo el título hasta antes de la entrevista y ahorita es como que, ay, que puede ser este, puede ser el otro. Digo, afortunadamente existen los famosos clips, ¿no? Entonces de esta entrevista van a salir muchos clips fragmentados pues, de los temas en específico que ustedes van a poder ver en todas mis redes, en YouTube, en Facebook, en TikTok, en todos lados, pero obviamente también tienen entrevista completa. Hay una pregunta que le he hecho a mis invitados hasta ahora, eh, que a lo mejor pues, muchas veces no tiene que ver con lo que hablábamos, pero sí quiero preguntarte cuáles son tus bandas o cantantes favoritos, tu top 5, ¿cuál sería? Ay, no, no me Porque, digas, porque soy muy pues sí, no polifacética. importa, o sea, ahora sí que solo sí, como a mí me gusta mucho la música, sí me podría considerar eh, ay, ¿Sabes? Depende de mi estado ajá, de pero me ánimo. imagino que tienes como artistas que, como dicen, que te han acompañado toda la vida, ¿no? Y que a lo mejor los has dejado de escuchar un tiempo porque dices, es que siempre que escucho a esta banda, siempre que escucho a este cantante es como mi top 5, ¿no? Bueno, en mis épocas de juventud escuchaba mucho ska, Panteón Rococó, Inspector, Sectacor, La Tremenda Corte, reggae, pericos, Parte del mero auge, ¿no? pero también me gusta mucho, pero también me gusta mucho la salsa, me gusta mucho bailar salsa. Entonces, Gilberto Santa Rosa, Maelo Ruiz, me encantan. Hay, digamos, música de banda siempre ha estado presente en mis playlists. Julián Mm, Álvarez es uno de mis cantantes favoritos. Yo soy Tim Tim Julián. Julián. Eh, mm, últimamente, por mi estado de ánimo, estoy escuchando a Ok, Cerati. Eh, digo que sí tiene que ver como con ciertas sí, pasa temporadas de mi mucho. vida. Música en inglés casi no te consumo.
a mis alumnos les digo que Dios no me bendijo con el don de lengua. Soy muy mala. Pero las últimas canciones de mi Spotify, pues está Mm, Mijares, Intocable, este, Bad ok. Bunny. Esa no, esa sí no me la esperaba. Ni yo, pero me gustó la canción. Um, y sí, en general, música guapachosa me gusta, Pues no me gusta estamos tan bastante. alejados. Sí, soy bastante parecido. Mm, Sí, te digo, me podría considerar melómano, por eso es que yo sí, hago esta pregunta siempre, porque es como que digo, no sé qué escucha la gente y sí, siendo de sociología tenemos mucho en común, por ejemplo, en cuanto al ska, y creo que en mi caso, por ejemplo, fue una de las causas de las por cuales decidí estudiar sociología, porque pues, siempre fueron muy contestatarios y crecí como que con todo esa onda y fue así, pero ¿por qué pasa, no? ¿Por qué pasa todo esto? Necesito saber más, ¿no? Ya cuando me enteré que había una carrera así, dije, ahora entiendo. y la verdad es que es toda una experiencia. O sea, no puedes cantar el vals del obrero de Escape si no has trabajado como obrero. O sea, no es Sí, la claro. misma intensidad yo en mi época de estudiante fui cajera de un supermercado y si cuando terminaba el turno nos íbamos a echar nuestro pulque y a la pulquería y si era así como con todo el Sí, sentimiento, sí, ¿no? claro. Eso de entrar en el Y proletariado. ahorita hay otra cosa. Ajá. Y quisiera Sí, dime, dime. agregar una cosa que me faltó decir en esa parte final. Creo que no fui muy clara en mi respuesta de por qué incitar a los muchachos a estudiar sociología. Yo no le recomendaría a nadie estudiar sociología, pero si yo tuviera que elegir de nuevo, lo volvería a hacer. Eso sí, Vamos a hacer. eso sí me queda clarísimo, ¿no? O sea, no podría decirle a... De hecho, mis sobrinos es muy chistoso porque pues se fueron a ingenierías, a química, y sí, ¿no? Hasta la fecha ellos no saben lo que hago y jamás los he incitado así de, mira, porque realmente tienes razón, o sea, uno vive en constante depresión, pero yo lo volvería a hacer, seguro. Sí. Sí, estoy muy contenta de la decisión que Aparte es tomé cierto que de está seguir mal como que la desarrollando. gente grande, o por ejemplo nosotros guiáramos a un niño, ¿no? Decirle, es que, o como muchos hacen, es que tienes que jugar fútbol, tienes que, como a mí, que me gusta la música, tienes que tocar la guitarra, no, siento que como que cada quien debe de desarrollarse y ver cuáles son sus gustos, sus aficiones y decir, quiero esto, bueno, a lo mejor coincidimos, Yo vale, creo vamos que a darle igual, pero si no es como que se me hace, yo si tuviera un hijo y me dijera, mamá, ¿quieres estudiar sociología? Yo le diría, piensa, ya piensa. no quieres otra carrera. Sí. Y ahorita, y Sí. también otra cosa que vi que hay en común justamente es que estudiamos en la FES Acatlán y para antes de despedirnos, no sé, yo te voy a dar mi ejemplo para que tú me digas el tuyo, puede ser muy parecido también, pero a mí me gusta mucho esa FES, también para los que todavía no saben qué elegir y a lo mejor están a punto de querer entrar o incluso la FES la conocen y les queda cerca, ya esto es ya más local, a nivel local. eh, a mí me gustaba mucho de la FES, aparte de que iba en la tarde y siempre ha sido más tranquila la tarde que la mañana en muchos sentidos, es como que tiene muchos árboles, como que, te digo, todavía en mi generación había mucha gente que salías y debatías lo que ya habías debatido en el salón, ahí estabas afuera, no, es que esto sí, es que esto no, es que, oye, que va a haber un evento aquí, que vamos a echar unas chelas allá. Siempre había, al final de cuentas, una comunidad de cierta manera unida, pero que a la vez los sociólogos también son muy solitarios a veces, ¿no? Como que a veces, como que cada quien está y cuando tienes que estar con todos estás, pero como que escuchando música, cada quien luego en su onda. Eh, la FES tiene hasta atrás un auditorio donde también en una pequeña sala, pues ponen exposiciones, sobre todo de pintura. Ahorita no sé si a lo mejor a veces esculturas llegué a ver, proyectaban, me gustaba que proyectaban Fotografía. como cine de arte, le llaman,
Y siempre era muy, muy bueno porque justamente, y la prueba está aquí, que los maestros son muy alivianados, la gran mayoría, y cada uno tiene como una forma de pensar, de llevar su clase, de que a lo mejor si en algún momento se te atoró una tarea que no pudiste, de cierta manera te ayudan, dicen, órale, bueno, hazla, pero ahora te ponen un poquito más carga, pero tienes que demostrar, ¿no? Que de verdad estuviste en clase, que de verdad pusiste atención, que te interesa pasar la materia. Y creo que todos esos factores, les juro, gente, que nunca los voy a olvidar, nunca los voy a olvidar. El haber pisado la universidad es algo que yo siento que todos deberíamos hacer, todos, porque a muchos a lo mejor no les gusta estudiar, a lo mejor quieren ya hacer diseños de ya, pero de mínimo cursen la prepa si quieren, pero si están por elegir universidad y su carrera está en esta FES y no les queda lejos, yo se la recomendaría por todos estos factores. Se me hace como muy tranquila, como hay bastantes lugares donde comer, y le digo, y en especial eso que sea como de cierta manera boscosa, porque hay escuelas que no tienen árboles, o sea, me ha tocado estar en escuelas que no hay ni un árbol casi, como que eso le da un aura a mi gusto muy, muy buena. No sé cómo haya sido tu experiencia de estudiante. Bueno, definitivamente la UNAM, pues siempre pensaban que solo era ciudad, Ah, ¿no? O sea, como que nosotros éramos como las escuelas sí, sí, rurales, ¿no? Siempre había como cierta distinción, pero la verdad es que estudiar en la FES Acatlán fue algo muy, muy chingón. Yo de por sí vivo en la periferia norte de la ciudad, entonces sí era como un doble estigma, ¿no? Era como la barbarie de la barbarie, ¿no? O sea, como que mientras más alejados estamos del sur de la ciudad, de la cineteca, piensan que somos más brutos o que no podemos reflexionar con la misma profundidad, ¿no? Y la verdad es que pues, Acatlán se ha convertido en un espacio, pues, de, de eso, de reflexión, de academia, de crear conocimiento, ¿no? Y sobre todo puntualizar que somos UNAM, ¿no? O sea, porque sí, el hacer esta distinción de, ay, es que sí eres de la UNAM, pero de la FES Acatlán, no, o sea, la UNAM es la UNAM y sí, todas claro. sus facultades, Sí, no sé por qué siempre se ha evidentemente. tendido a hacer eso, Y, pero y, y al just, final, bien lo dices, es una, no hay otra. y sí, justo yo también recuerdo cuando la primera vez que fui a Catlán, llegué a mi casa y le dije a mi mamá, mamá, mi escuela parece Chapultepec, o sea, porque sí, es muy bonita, sí, es Muy bonita. bonita, así es. Y pues bueno, gente, por último, maestra, quisiera dar un mensaje a la humanidad después de todo lo que hemos hablado, alguna conclusión. No estoy en sociología. Ya escucharon. No, pues, no sé, hagámonos conscientes, dos palabras. Y dicen mucho, esas dos palabras dicen mucho. Bueno, gente, pues fue un placer como siempre tener otro gran invitado. Les agradezco a los que están por aquí. Les digo, ya ahorita se van a empezar a mover las redes porque ya con esta entrevista empiezo a sacar todos los clips. Es casi un hecho que también vamos a estar en Spotify y todo eso. Tengo que pues, checarlo bien porque es todo un show y eso requiere tiempo y a veces es lo que no alcanza, ¿no? Pero en eso andamos. Muchas gracias a los que están viendo, gracias a la maestra Georgina Aldaba, que no deja de aprender, que no deja de estudiar, que no deja de fortalecer su conocimiento, y eso es algo que yo creo que todos los humanos deberíamos tener. Por último, no sé si al final me quiera dejar sus redes o algún contacto, ya sea teléfono, correo, ahí me dicen, maestra. Y pues nada, muchas gracias, amigos. Espero que anden bien. Nos vemos en el siguiente capítulo, que ya saben que ojalá y todos estén así de interesantes. Y en serio, de verdad, maestra, muchas gracias.